Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio en este martes 30 de julio. Hoy es San Pedro Crisólogo, así que felicidades a todos los Pedros en una jornada de nuevo calurosa, como es lógico y normal en un 30 de julio. Sepan que las temperaturas máximas van a seguir aumentando, sobre todo en el sudeste y el sur peninsulares, y van a descender por el norte, en Galicia y en Cantabria. Van a superar los 38 grados prácticamente en todo el interior peninsular y también en la mitad sur, y las mínimas no van a sufrir grandes cambios y se van a mantener por encima de los 25 grados, sobre todo en el litoral sudeste y en algunas zonas del Ebro y del Guadalquivir. Así que una jornada calurosa y húmeda en algunas zonas del país. En el centro peninsular, como les decía anteriormente, en Madrid en concreto 23 grados, hoy la máxima será de 37, la máxima de las máximas hoy nos lleva a Badajoz, allí se van a superar los 40 grados, hasta los 42 van a llegar, y la mínima, de nuevo el pelotón del pasmo, Lugo 19 grados. Que Pedro Sánchez está dispuesto a romper España para mantenerse en el poder no es ninguna novedad. Que Pedro Sánchez está dispuesto a romper ese principio de igualdad entre los ciudadanos españoles, un principio fundamental para perpetuarse en la Moncloa, tampoco. Que Pedro Sánchez va a pasar por reventar la solidaridad entre los españoles, la solidaridad fiscal también para seguir ocupando un lugar de privilegio, tampoco es algo nuevo. Que Pedro Sánchez va a dotar al independentismo de los instrumentos necesarios para el acoso y la extorsión previos para volver a intentar un golpe de Estado, es un hecho y desgraciadamente tampoco nos sorprende. Lo que sí es una novedad es su situación personal, la de su mujer y la de su hermano, es decir, la situación personal de su entorno más cercano y la suya propia. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha pasado de depender de Podemos a depender de los independentistas y de los proetarras a depender de Begoña Gómez, de su esposa, de sus negocios y, en consecuencia, según indican todos los indicios, de los suyos propios. A unas horas de que el juez de instrucción tome declaración en la Moncloa, despacho de Begoña Gómez, ya saben todos ustedes, al presidente del Gobierno por tráfico de influencias y corrupción en los negocios de su señora, el Gobierno otorga a los independentistas de la Esquerra un concierto a la vasca que les da su propia hacienda, la gestión de todos los impuestos, empezando por el 100% del IRPF, el impuesto de sociedades y el IVA. Esto supone, en definitiva, para que todos ustedes se den cuenta de ello, la salida del régimen común y la modificación de una ley tan fundamental como es la Ley Orgánica de Comunidades Autónomas, la conocida como LOFCA, que necesita la aprobación en el Congreso de los Diputados, lo que significa que va a necesitar para su aprobación que Junts, que el Bloque y que Sumar estén de acuerdo. Este acuerdo, como les digo, debe ser refrendado por las bases de Esquerra, lo va a hacer en las próximas horas, el próximo viernes, y con ello se abre la puerta definitiva a un gobierno presidido por ella, con un control externo de los independentistas que tendrían una oportunidad para recuperar el criterio perdido. En definitiva, se abrirían las puertas al gobierno de Cataluña, a un Salvador Illa que pasa por ser, ¿quién lo iba a decir?, la tabla de salvación de Pedro Sánchez. Salvador Illa, ese gobierno en Cataluña que pasa por romper la igualdad, la solidaridad y, en definitiva, romper con la Constitución, es la tabla de salvación del presidente del gobierno. Pero, como les digo, ¿a quién le va a sorprender a estas alturas de la película? Estamos ante un acuerdo ilegal, como ya ha denunciado alguna comunidad autónoma, como es la Comunidad Autónoma de Aragón, que no está recogido en la Constitución, que nos quede claro. Un acuerdo ilegal que no recoge en ningún caso la Constitución. Más allá del soborno económico, y esta es otra cuestión fundamental y grave que no se nos tiene que pasar desde luego del arco, que no puede pasar inadvertida, este acuerdo propone también la creación de una consejería para la persecución lingüística. Tomen nota, una consejería para la persecución lingüística que confirme la inmersión lingüística,
que confirme, por tanto, la ruptura con la Constitución y con ese derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos a recibir educación en el idioma que deseen, y más aún, sobre todo si es su idioma y su lengua materna. Raquel Sans es la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Creemos que este preacuerdo nos permite, sobre todo, estar mejor preparados para el objetivo final, que es la independencia de Cataluña. Tener la llave de la caja, tener una soberanía fiscal, recaudar el 100% de los impuestos era un elemento fundamental. La primera reacción que se produce ante esta ruptura, como les digo, se producía desde el Gobierno de Aragón. La verdad es que en una declaración a través de la red social X de su presidente Azcón, bastante determinante y anunciando ya acciones legales si se cumple este pacto, si se rubrica este pacto, si lo hacen así las bases de Esquerra, y por tanto hay confirmación por parte del Partido Socialista, por parte del PSC y sobre todo por parte de un Gobierno que de momento no se ha pronunciado. Hoy se va a reunir la Ejecutiva Socialista a partir de la 1 de la tarde, también se reúne el Consejo de Ministros, así que veremos a ver si hay una reacción oficial por parte del Gobierno y por parte del principal partido en el Gobierno, que es el Partido Socialista. Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, denunciaba un proceso de independencia por piezas. Y hoy tenemos gente que está con un solo objetivo, que es romper el puzzle, quedarse con la caja de todos, y si no lo puede hacer de golpe, que ya lo intentaron, ir haciéndolo por partes, por piezas. Pero a mí me da lo mismo, porque no somos tontos. Sabemos que algunos quieren la independencia por piezas, y lo que no podemos es estar haciéndoles el juego. Es la mañana. Es radio. Bueno, Emiliano García Paje, desde luego su criterio y al mismo tiempo su juicio de valor sobre determinadas cuestiones ya a estas alturas también de la película no sé qué precio tienen ni la valía que pueden llegar a tener. Lo hemos visto con la ley de amnistía, luego los votos en el Congreso de los Diputados se traducen en lo que se traducen, aunque él se indigna mucho cuando le preguntan por el sentido del voto de los diputados de Castilla-La Mancha. Lo hicieron a favor, en este caso, de la ley de amnistía. ¿Y por qué no lo van a hacer a favor de esta situación nueva y de este pacto nuevo que se propone ahora a los independentistas de Esquerra Republicana para hacer a ella presidente de la Generalidad y, por tanto, salvar al presidente del Gobierno de la situación en la que está? Bueno, como decimos, tenemos un Sánchez acorralado por los negocios de su mujer, habla declaración en Moncloa, y junto al juez Peinado van a entrar en el Palacio Presidencial el fiscal, las defensas y la acusación popular que en este caso ejerce Vox. Luis Díaz, Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El presidente del Gobierno aparenta normalidad en una jornada complicada para Sánchez y su Ejecutivo. El líder socialista carga su agenda de actos empezando por el Consejo de Ministros, el despacho con el Rey, la comparecencia posterior ante los medios y finalmente reunión con la presidenta regional en Baleares, Marga Proens. Los miembros del gabinete continúan defendiendo a Sánchez y a Begoña. En este caso, el ministro del Interior, Marlaska, es uno de los más proactivos. Desde el Partido Popular, su secretaria general, Cuca Gamarra, habla de la Moncloa como el centro de la corrupción. En Vox, su portavoz, Fuster, no oculta su satisfacción ante la presencia de Marta Castro en el interrogatorio. No hay duda jurídica alguna, es indiscutible que debería ser por escrito conforme al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Todo lo que no sea eso es, y lo digo claramente, retorcer la ley con un propósito que no es el de la aplicación de la ley en un Estado de Derecho. La ruta de la corrupción recorre España, pero siempre tiene un epicentro, la Moncloa. Pero la cuestión no es que vaya a ser testigo de corrupción, es que es el responsable último de todo lo que está ocurriendo y de todos los casos de corrupción que estamos conociendo. Deberá responder a las preguntas de la letrada de Vox mañana y deberá ser transparente y claro. Si no lo hace, si no es transparente y claro, estará sembrando la duda, en este caso, si en realidad es un caso de corrupción de un presidente del Gobierno que utiliza a su mujer como testaferro. Bueno, y como no puede ser de otra manera, no hay rueda de prensa de Vox sin crítica al Partido Popular, y también su portavoz aprovechó la ocasión para decir que quien está trabajando en esta cuestión para, digamos, sacar a la luz todos los negocios irregulares, tanto de Begoña Gómez como del presidente del Gobierno, en el caso de que los haya ocultado, conocido o incluso fomentado,
es Vox y no el Partido Popular. En fin, como les digo, esto es algo habitual que se viene produciendo desde prácticamente el último año. Hay una cuestión fundamental y es la aparente tranquilidad que quiere mostrar el Ejecutivo, que quiere mostrar el Gobierno y el Partido Socialista, llenándole al presidente del Gobierno la agenda de citas, de ruedas de prensa, de convocatorias. Bueno, la realidad es que el nerviosismo es absoluto, es máximo en la Moncloa y no se descarta incluso que el juez Peinado impute a Pedro Sánchez. Esto significaría que la causa se eleve a una instancia superior, porque ya saben ustedes que lógicamente el presidente del Gobierno está amparado, ¿no? Entonces, esto no se descarta y esto es así. Ayer, mientras tanto, se produjo esa declaración surrealista del rector, en donde, bueno, básicamente el señor Goyache vino a decir que se fue a charlar con Begoña de lo divino y de lo humano, es decir, de la Agenda 2030 y de otras cuestiones colaterales que nada tienen que ver con los negocios y con su cátedra en la Moncloa, y veremos a ver también qué sucede con estas declaraciones de los nuevos imputados y las nuevas testificales que ya se han agendado para el próximo mes de septiembre. Sí, ayer declaraba Goyache ante Peinado, ha reconocido que estuvo en Moncloa, pero según él, para hablar de la Agenda 2030 y de sostenibilidad. Reconoció haber acudido citado por Gómez y que solo al final de esa conversación salió el tema de la cátedra. En este punto negó haber dado orden de crearla al entonces vicerrector Juan Carlos Doadrio. Peinado ha denegado la entrada a la sala al abogado de Gómez, Antonio Camacho, por llegar tarde al haberse entretenido, según ha podido saber nuestro diario, hablando con los testigos que esperaban su turno en el pasillo. El juez ha señalado media docena de declaraciones, una de ellas la de Barrabés, que se traslada al 1 de agosto. En septiembre será el turno del consejero delegado del grupo y del presidente del Instituto de Empresa. Pues declaraciones todas ellas importantísimas que ya nos sitúan en el próximo mes de septiembre, es decir, a la vuelta de la esquina, porque ya saben ustedes que el tiempo pasa volando. Ayer, como les comentábamos, y lo pueden leer con todo tipo de detalles en Libertad Digital, bueno, la situación ya absolutamente caótica del abogado Camacho. En el Partido Socialista se cuestionan si realmente este abogado está bien elegido para llevar y desarrollar la defensa de Begoña Gómez, aparte de otras muchas cuestiones que se están planteando ahora mismo en el partido, en el principal partido, en el Gobierno. Rubén Fernández, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, y el mensaje que quieren transmitir es el de tranquilidad. En eso se ha centrado la agenda de Moncloa, en mostrar a un Sánchez alejado de la declaración de hoy. El domingo en París, junto a Begoña, en los Juegos Olímpicos de ayer, hablando de vivienda junto a la ministra Isabel Rodríguez. Recalcan en el entorno del presidente, que declara como marido ante Peinado, lo que abriría la puerta a dejar preguntas sin contestar. El artículo 416 de la Ley CRIM exime a cualquier testigo de la obligación de hacerlo en contra de su cónyuge. Aunque en el entorno del presidente reconocen que no saben qué puede pasar hoy. No pierden la esperanza de que todavía prospere alguno de los recursos, como el de la Fiscalía, que piden que sea por escrito, anulando así el último auto del magistrado. Lo que más temen que suceda como en el empresario Carlos Barrabés, ya a mitad de la declaración se le comunique que está imputado, aunque fuentes socialistas creen que esto no sucederá. Al estar aforado, lo máximo que podría hacer Peinado es enviar un suplicatorio al Supremo con una exposición razonada. En la dirección del partido no creen que se llegue a ese extremo. Si lo manda, deja de manejar los hilos, advierten fuentes de Ferraz, ya que el alto tribunal podría reclamar una parte del caso o su totalidad. También cabe la posibilidad que devuelva a Peinado la exposición razonada al no apreciar delitos. Bueno, pues como ven, muchísimos frentes abiertos para el Gobierno, muchos frentes abiertos para Pedro Sánchez. Enseguida nos vamos a ir a Venezuela, pero una de las cuestiones que siempre se ha puesto sobre la mesa a la hora de valorar lo que estaba sucediendo en España, el proceso en el que estamos en España en comparación con el proceso que se ha seguido, por ejemplo, en Venezuela, es esa anulación y esa captación por parte del Ejecutivo de poderes, lógicamente, y de sistemas de control, como puedan ser el judicial, tribunales como el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo. En esas estamos, y al mismo tiempo esa es las que tiene guardado en la manga el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para poder sobrellevar diferentes situaciones y diferentes pues planteamientos que tiene muy complicados tanto él como su gobierno. Lo hemos visto en los últimos meses de manera reiterada, primero con la amnistía, actualmente con los ERE. Bueno, es un suma y sigue que tiene a Cándido Conde Pumpido como meta, como objetivo final, y hay como un cortafuegos que en este sentido está salvando y salvaguardando la figura del presidente del gobierno. Sí, tenemos que fijarnos en muchos frentes, desde el último,
último, entregar la llave de la caja a los golpistas, a todo el proceso que nos ha llevado hasta aquí tras poner a su disposición el Constitucional de Pumpido para limpiar el historial del caso de los ERE o para volar una ley de amnistía que no se sostiene. De hecho, Pumpido se ha asegurado de que la sala de vacaciones que va a operar en el tribunal este mes de agosto tenga mayoría progresista. En ella irán cayendo en los próximos días los recursos de amparo contra autos del Supremo que no aplican la amnistía a los golpistas, y uno de ellos será el de Puigdemont contra la decisión de Llarena de no levantar su orden de detención. Esto cuando el Consejo General del Poder Judicial vota este martes al presidente del Supremo y del propio órgano entre 7 magistrados. Y aquí Pumpido ya ha designado a su favorita, Miguel Ángel Pérez. Buenos días. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, junto a otros magistrados de dicho tribunal, han apostado de forma clara por la magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Pilar Teso, para presidir el Poder Judicial durante el Pleno del Tribunal de Garantías celebrado este lunes. Teso es a su vez la candidata favorita del gobierno de Pedro Sánchez. El nuevo Consejo General del Poder Judicial votará este martes al presidente del Supremo y del propio CGPJ entre 7 magistrados del Tribunal Supremo: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso. Las mismas fuentes consultadas apuntan que existen a priori 2 favoritos más que pueden disputar el puesto a Teso: la magistrada de la Sala Penal, Ana Ferrer, y el magistrado de la Sala Tercera, Pablo Lucas. No obstante, entre esos 7 candidatos hay otros magistrados tapados que podrían ser elegidos por descarte. Después de que los vocales conservadores del CGPJ presentaran a sus propios candidatos, en vez de limitarse a aceptar o vetar los propuestos por los vocales izquierdistas, la elección del presidente del Poder Judicial se puede complicar. No se puede descartar que durante este martes se efectúe una primera criba de los 7 candidatos y que el CGPJ se vuelva a reunir más adelante para elegir al presidente. Es la gran cacerolada en Caracas contra el fraude que pretende, el golpe que pretende dar Nicolás Maduro. Miles de venezolanos han salido a las calles para reivindicar la victoria de la democracia frente al comunismo. Las protestas en las calles contra el régimen deja al menos de momento 2 muertos y 46 detenidos. Los paramilitares chavistas han disparado y golpeado en las últimas horas y han amedrentado a los allí presentes. Y seguro que lo han visto en algún vídeo que está circulando ahora mismo por las redes sociales. Es el momento en el que un grupo de venezolanos tira la estatua de Chávez en el estado de Falcón. Es todo un símbolo. Bueno, allí está sucediendo este tipo de imágenes que se están sucediendo de un estado a otro. Son también los cánticos de última hora y en uno de los puntos informativos de la jornada en Venezuela, la policía chavista ha rodeado la embajada de Argentina en Caracas con agentes encapuchados. Allí, en el interior, en la sede diplomática, permanecen 6 colaboradores cercanos a María Corina Machado, que están refugiados por el gobierno de Buenos Aires, por el gobierno de Milei, tras las órdenes de captura por el chavismo. Bien, el fraude de Maduro es claro. Ahora mismo la oposición asegura poseer el 73,25% de las actas electorales, que confirma que Edmundo González ha ganado las elecciones en Venezuela y además lo ha hecho de una manera absolutamente arrolladora. Vanessa. Sí, parte de las actas han sido sustraídas a la fuerza por el régimen chavista, pero incluso con ellas el dictador Maduro no lograría la victoria. El partido de Edmundo González y María Corina Machado ha logrado más de 6.200.000 votos frente a los 2.260.000 de Maduro. La líder opositora asegura que tiene las pruebas de la victoria de González Urrutia, unas actas que han sido verificadas, totalizadas y digitalizadas y que confirman estos resultados. Tiene más detalles Martín Higueras. Buenos días. Buenos días. Muy pocos minutos después de que el Consejo Nacional Electoral diera sus datos de las elecciones presidenciales declarando al dictador Nicolás Maduro ganador, varios países de la región mostraron sus dudas sobre el proceso y países como Perú y Chile señalaron que no reconocerían los resultados hasta que las actas y los documentos fueran públicos. Este lunes Edmundo González Urrutia y María Corina Machado volvieron a comparecer ante los medios y la líder opositora reveló lo que se reflejaba en las actas que habían recibido. Que es relevante decir que en esta 73% de actas, los votos que las mismas incluyen son para Nicolás Maduro 2.759.256 y para Edmundo González Urrutia
Estos datos apuntaban a una clara victoria de la oposición, tal y como ya dijo Machado poco después de hacerse público el claro fraude para declarar a González Urrutia después presidente electo. Además, dijo que las diferencias eran enormes. La diferencia fue tan grande, tan grande. La diferencia fue apabullante. La diferencia fue en todos los estados de Venezuela, en todos los estratos, en todos los sectores, en todos ganamos y ganaste. Más allá de eso, este lunes varias ciudades de Venezuela vieron centenares de personas que salieron a las calles para protestar por lo que ocurrió este domingo y finalmente para defender cada uno de sus votos. Bueno, pues las imágenes las están viendo todos ustedes. Quien no las quiera ver, desde luego, es que se mantiene ajeno a lo que está sucediendo. Por cierto, importantísimo lo que está haciendo la red social X con Elon Musk a la cabeza y que en otros momentos, en otras circunstancias, no se hubiese producido. El apoyo del actual responsable de la red social a la oposición en Venezuela, a la propuesta democrática que representan María Corina Machado y Edmundo González es absoluta y total. Y esto se está dejando ver, lógicamente, en esa red social abierta a todos los vídeos, imágenes, todas las manifestaciones que nos están llegando desde Venezuela. Esto en otro momento, a través de esta misma red social o a través, por ejemplo, de Facebook, no se habría podido ni imaginar. Así que desde aquí hay que dar la enhorabuena también a Elon Musk por el trabajo, digamos, informativo y de divulgación que se está desarrollando a través de esta red social, porque están siendo los ojos para el mundo entero de lo que está sucediendo realmente en Venezuela. Toda una sociedad en la calle reclamando que se cumpla lo que han decidido en las urnas con sus votos de manera democrática, o al menos como les han dejado votar, porque hay que insistir en que solamente Venezuela en el exilio, esos 8 millones de ciudadanos venezolanos que se encuentran fuera de las fronteras han podido votar de manera simbólica. Creo que cerca de 70.000, no llegan a 100.000 los que han podido votar de los 8 millones que se encuentran en el exilio. En cualquier caso, respecto a la comunidad internacional, sepan que ya solo el bloqueo por parte de 4 regímenes comunistas radicales, que son los que en estos momentos los únicos en solitario están apoyando a Maduro. La comunidad internacional está cada vez más convencida de que el proceso electoral no ha sido transparente. Desde Brasil hasta Argentina y Chile piden legitimidad y credibilidad de los resultados. Sin embargo, en nuestro país, Podemos se suma a Rusia, Cuba y China apoyando al régimen. Por su parte, la ONU, Estados Unidos y la Unión Europea cuestionan los resultados. Escuchamos al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, al presidente chileno Gabriel Boric y al líder de Panamá, José Raúl Mulino. Nos preocupa seriamente que el resultado anunciado no refleje la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Es fundamental que cada voto se cuente de manera justa y transparente. Yo, por lo menos, independiente de las posiciones políticas, me siento obligado moralmente a exigir total transparencia en esta elección. Y por lo tanto creo que salir a hacer felicitaciones es hoy día apresurado. Mientras no se entreguen las actas, mientras no haya una completa transparencia, nosotros por lo menos nos abstenemos. No puedo permitir que mi silencio se convierta en complicidad. El gobierno de Panamá anuncia el retiro del personal diplomático de Venezuela y poniendo en suspenso las relaciones diplomáticas hasta tanto no se realice una revisión completa de las actas. Es la mañana. Es radio. Rápidamente, 7:26, 6:26 en Canarias. Silvia Ribeiro, buenos días. Muy buenos días, Rosana. Te pregunto por el tráfico, por preguntarte, pero vamos, en fin, me imagino que no habrá demasiado tráfico a estas horas. Nada, tráfico completamente fluido en todos los accesos por la M30 en el centro de la ciudad. Las mayores complicaciones se registran en estos momentos en la Gran Vía, calle Alcalá Princesa y también en la calle Almagro. Un apuntito ya pensando en el inicio del mes de agosto. Mañana operación especial salida. Les vamos a dar cumplida cuenta de toda la información también en este programa. Vamos a comprobar ahora cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Daniel González, ¿qué tal? Muy buenos días. 7:33 de la mañana, 6:33 en las Islas Canarias. Continuamos informándoles con ayuda de Silvia Ribeiro y Andrea Muñoz.
Hoy es día 30 de julio y es martes y estamos con temperaturas altas, bastante altas, e incluso se van a alcanzar más de los 40 grados en algunos puntos de Extremadura, también en algunos puntos de Andalucía, en el centro peninsular, en el entorno también de los 37-38 grados, la mínima en Lugo con 19. Estamos muy pendientes de la ratificación de ese preacuerdo que habrían alcanzado en las últimas horas el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña, en donde se rompe absolutamente con todo, se rompe con el sistema común, se rompe con la hacienda pública común, se rompe con la igualdad entre los españoles, con ese principio de solidaridad fiscal. Se les otorga a los catalanes una hacienda propia, la ejecución y la recaudación de todos los impuestos a partir del año 26, y todo esto con un calendario de actuación por parte de la Esquerra Republicana de Cataluña, que introduce también, y este es un punto fundamental que no debemos olvidar, una especie de consejería para la persecución lingüística, en donde de nuevo la imposición lingüística del catalán va a ser un objetivo prioritario. Es la tabla de salvación que le quedaba a Pedro Sánchez, este preacuerdo que abre las puertas a un gobierno en Cataluña liderado por Salvador Illa, y es el único momento, digamos, de respiro que le quedaba al presidente del gobierno. Como se pueden imaginar todos ustedes, la llave de la caja que supone un sistema de financiación, un sistema fiscal y una hacienda y una especie de cupo catalán a la vasca que no está recogido en la Constitución, es decir, un acuerdo ilegal a todas luces, ha encendido ya a las comunidades, en principio las gobernadas por el Partido Popular, que no han tardado en reaccionar. Y bueno, de nuevo Paje, que pasa por ser el socialista más crítico con el gobierno, enseña la patita, pero ya saben ustedes lo que hace Paje, que enseña la patita y luego la vuelve otra vez a esconder. Ya lo hizo con la ley de amnistía, así que no nos extraña que vuelva otra vez a hacer lo mismo con el acuerdo, con ese preacuerdo que ahora se anuncia. Silvia. Sí, el preacuerdo alcanzado entre el PSC y la Esquerra, y que incluye la salida de Cataluña del régimen fiscal común, ha puesto en pie de guerra a las comunidades gobernadas por el Partido Popular y también a Castilla-La Mancha. El presidente aragonés Jorge Azcón tacha el pacto de ilegal y advierte de que acudirá a los tribunales para defender la igualdad de todos los españoles. Y desde Cuenca, Emiliano García Paje cargaba duramente contra los independentistas. ¿A qué llaman singularidad? No caigan en la trampa. Es mentira, es cuento, es privilegio, es querer quedarse con el dinero de todos. Bueno, pues fíjense en qué situación está el presidente del Gobierno. Por cierto, luego a partir de las 9:20 vamos a hablar con la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, con Mar Vaquero, de todas estas cuestiones, de la solidaridad fiscal y de este pacto acordado con Esquerra Republicana de Cataluña, y que, por cierto, se tiene que refrendar en el Congreso de los Diputados con el apoyo de Junts. Vamos a ver qué es lo que sucede, del bloque, de Sumar y, por supuesto, dando y aportando una reforma a una ley que necesita esa mayoría parlamentaria en el Congreso, que pasa, lógicamente, por el apoyo de estos grupos, que veremos a ver si están o no por el acuerdo. Les comentaba, fíjense en qué situación está Pedro Sánchez y en qué situación nos tiene a los españoles. Cuando la semana pasada estábamos hablando de la ley de extranjería, de la situación absolutamente crítica sobre la inmigración irregular, ese colapso que se vive en las Islas Canarias, esa excepcionalidad, esa urgencia que requiere un pacto ya o la aprobación de unas normas ya para dar salida, al menos a los menores no acompañados, hoy se reúne el Consejo de Ministros. No saldrá adelante, o al menos no está previsto que salga adelante esa normativa, esa ley de extranjería, y se deja todo aparcado para el mes de septiembre. Esa incapacidad para alcanzar acuerdos con el resto de grupos ha impedido que saliese adelante la reforma de la ley de extranjería, y ahora el Gobierno planea aprobar por decreto ley el reparto de menas. Sin embargo, no se espera que sea en el Consejo de Ministros de hoy. La medida tendrá que esperar hasta septiembre y, sin embargo, el presidente canario, Fernando Clavijo, confía en que se pueda anunciar en agosto. El decreto ley es lo que necesitamos para poder atender la emergencia que tenemos en estos momentos y que va a verse agravada en los próximos meses. Vamos a seguir trabajando sin descanso para conseguir el objetivo, porque al final no es ni más ni menos que garantizar el interés general de los niños y de las niñas.
Pedro Sánchez se va a reunir hoy con la presidenta balear tras despachar con el rey en el Palacio de la Almudaina. El encuentro entre la dirigente popular y el presidente llega en un momento de fuertes tensiones. Baleares ha acudido al Supremo para obligar al presidente a convocar la conferencia y Moncloa amenaza con llevar al Constitucional algunas de las leyes impulsadas por Marga Proens, incluida la de vivienda. Ayer mismo la ministra de Migraciones, Elma Sáenz, protagonizaba un nuevo choque con la presidenta balear por el reparto de menas. Miren, el Partido Popular tienen un lío importante, así es que lo que tienen que hacer en el Partido Popular es aclararse y desde luego, bueno, pues en este caso una presidenta de la comunidad del Partido Popular como es Baleares tendría que denunciar esa actitud de negar el debate a esa modificación del artículo 35 que desde luego, bueno, pues tiene una incidencia directa en las Islas Baleares. El presidente del Gobierno introduce en su agenda ese encuentro con Proens a última hora. Yo creo directamente que es una manera de inflar la agenda del presidente del Gobierno para dar una apariencia de normalidad, una normalidad inexistente, porque recordemos que el presidente del Gobierno va a tener que declarar ante el juez Peinado hoy en la Moncloa y esta es la cita del día. La declaración del presidente del Gobierno en Moncloa ante el juez de instrucción por los negocios irregulares de su esposa, que también pueden ser los suyos, porque no se descarta que el juez Peinado impute al presidente del Gobierno. Esto está entre las posibilidades, pero fíjense ustedes qué agenda le han puesto hoy a Pedro Sánchez. Sánchez va a presidir esta mañana el último Consejo de Ministros previo a las vacaciones estivales antes de comparecer en calidad de testigo ante el juez Peinado en la Moncloa por el caso de corrupción que afecta a su mujer. Ya por la tarde viajará, como les decíamos, a Baleares para reunirse con el rey y con la presidenta insular. Y se espera que mañana ofrezca una rueda de prensa o declaración institucional haciendo balance del año. Y en Andalucía, Moreno Bonilla ha anunciado en el Ecuador de la legislatura una remodelación que afecta a la mitad de su ejecutivo tras la incorporación del extitular de Agricultura, Carmen Crespo, al Parlamento Europeo. Fernández Pacheco abandona la portavocía que será asumida ahora por Carolina España, consejera de Economía. El presidente trata de hacer frente a las protestas sanitarias, relevando a Catalina García, que será la pediatra independiente Rocío Hernández quien la sustituya. Escuchamos al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El Gobierno pasará a tener 14 consejerías, 8 mujeres y 6 hombres. 4 de los consejeros serán personas independientes procedentes de la función pública o la empresa privada. He querido hacer estos ajustes antes de acabar el curso político para iniciar la tarea en septiembre con los nuevos equipos configurados y con todo dispuesto para dejarse la piel por esta tierra. Bueno, pues desde luego un cambio y una crisis de gobierno que estaba anunciada y no por anunciada deja de ser sorprendente por una cuestión fundamental, y es que hasta hace 4 días se hablaba del señor Fernández Pacheco, de hecho hablábamos con él hace tan solo unas jornadas, como el delfín de Juan Manuel Moreno. El que fuese alcalde de Almería era una de las personas mejor situadas para, digamos, un posible relevo, si es que se produjese dentro de la Junta de Andalucía, y por eso no deja de ser sorprendente que dé un paso atrás o le fuercen a dar ese paso atrás. Es cierto que era una persona que había acumulado muchísimo trabajo, muchísima área de gestión, en este caso asumiendo hasta diferentes áreas después de que la señora Crespo se haya tenido que ir al Parlamento Europeo, pero también tenía la portavocía. Ahora, la apuesta de Carolina España por esa portavocía, enfrentando, digamos, al señor Fernández Pacheco, es la apuesta por un estilo absolutamente distinto. La señora España es más aguerrida, si me van a permitir quizá un poco más agresiva. El señor Fernández Pacheco tiene una manera de decir las cosas muy clara, pero de otra manera. Por eso no deja de ser sorprendente. Ahora, que Juanma Moreno haga una remodelación de gobierno a estas alturas de la película, cuando estamos en la situación en la que estamos, apostando por Carolina España y dejando al margen al que se decía que podía ser su relevo al frente de la Junta de Andalucía, también esto parece fruto de otras cuestiones o de otros intereses políticos más allá de la gestión pura y dura. En fin, que son las 7:42 de la mañana, las 6:42 en las Islas Canarias. Hoy viene, por cierto, Paco Rosell a la tertulia. No sé si él tendrá más información sobre esta nueva organización dentro de la Junta de Andalucía, pero seguro que nos puede aportar algún dato. Luego será en la tertulia. Vamos a la prensa económica ahora. Es la mañana. Es radio. Son las 7:43, 6:43 en Canarias. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosana. Vamos a repasar los titulares de la prensa económica. Empezamos, como siempre, con Libre Mercado. Fedea tumba la propuesta del maltrato fiscal a Cataluña
con 5 argumentos demoledores, bueno, y que rompe, digamos, o de alguna manera echa por tierra ese prepacto, ¿no?, del que estamos hablando hoy. Sí, ese prepacto que figura en todos los periódicos económicos, en El Economista. Cataluña saldrá del régimen común y recaudará todos los impuestos, que es el pacto que tenía que firmar con Esquerra Republicana, es decir, una nueva cesión a los separatistas, a los golpistas, para poder continuar en la Moncloa y en este caso investir ahí ya en Cataluña. Bueno, pues digamos todo el argumentario golpista, separatista para justificar esa necesidad imperiosa que tienen los nacionalistas catalanes de controlar toda la hacienda en Cataluña, en su región, bueno, pues se tumban por tierra con este gran informe de Fedea, en el que este think tank, bueno, pues desmonta punto por punto todas las falacias de propaganda de los separatistas sobre la financiación en Cataluña. ¿Se han infrafinanciado? No, se han sobrefinanciado. Uno lee el informe Fedea y se da cuenta de que cada uno de los argumentos que emplean los separatistas, en realidad lo que sucede es que es todo lo contrario. En realidad no hay ni medias verdades, en este caso son mentiras abiertas. Bueno, otro titular que me tienes que explicar es el siguiente que lleváis en Libre Mercado. Yolanda Díaz quiere multar a las empresas que escriban a sus trabajadores fuera del horario. ¿Esto qué significa? A ver. Esto significa que, en palabras del secretario de Estado, Yolanda Díaz, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, todos tenemos los trabajadores tienen derecho a no trabajar. Esto lo ha dicho el señor secretario de Estado de Trabajo, el que intenta que haya cada día más empleo. No, pero tienes derecho a no trabajar. Vale. Entonces, como tienes derecho a no trabajar, una de las medidas que están intentando poner en marcha es el establecimiento de periodos en los que cualquier empleado de una empresa no pueda ni siquiera recibir un correo electrónico o un mensaje al móvil relacionado con su puesto de trabajo. Ni siquiera él, oye, mañana vente una hora antes porque es necesario o vente una hora después porque es necesario. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que tiene el Ministerio? Bueno, pues como esto es un derecho, el de no trabajar, pues a la empresa que se le ocurra mandarle un correo o un mensaje a su empleado fuera de la hora de las horas de trabajo, recibirá una multa. Una sanción, una multa. Sí, es lo que quieren, quieren multar a las empresas que se comuniquen con sus trabajadores fuera del horario laboral. Es el mercado. Y hablamos del país de la OCDE con mayor tasa de paro, del país de la Unión Europea con mayor tasa de paro, con mayor tasa de paro juvenil, una empresa donde el mercado de trabajo es un país donde el mercado de trabajo es absolutamente ineficiente, es rígido hasta decir basta. Tenemos normativa decimonónica que tendría mucho sentido en el siglo XIX con las grandes fábricas y la cantidad de obreros que tenían que justificar sus fichajes o sus no fichajes en sus sitios de trabajo, pero hoy en día, con el teletrabajo, con las nuevas tecnologías, con la diversificación de las tareas productivas, no tiene ningún sentido. Bueno, pues no, hay que volver al siglo XIX y en España... En esto está el Ministerio y en esto está Yolanda Díaz. En esto está Yolanda Díaz. Mía, sí. Es alucinante. Bueno, pues cuidado con los correos, porque los carga el diablo. Sí, bueno, de momento no las han impuesto, pero en cualquier momento vemos lo vemos publicado en el BOE. ¿Algún titular más de la prensa que te haya llamado la atención, Luis? Bueno, pues tenemos dos importantes en el plano empresarial. En Expansión publican una entrevista con el líder del consorcio húngaro Mabag, con András Tambor, donde habla de esa OPA que mantienen sobre Talgo. Dice András Tambor que la OPA de Mabag es para hacer crecer a Talgo, es la intención, y expresa un deseo que, ojo, tiene bastante sentido, y es que espera que la OPA se resuelva en el terreno económico empresarial y no en el político, que es al final lo que parece que vaya a suceder. Y en 5 días, Criteria levanta 2.200 millones este año para su plan estratégico. Criteria, que sigue siendo una de esas grandes empresas necesarias para el ecosistema nacional y que, bueno, pues sigue cosechando éxitos y de nuevo pues
planes estratégicos para el futuro. Bueno, pues hoy, desde luego, la noticia del día pasa por ese preacuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista de Cataluña. Veremos a ver qué es lo que tiene que decir el Gobierno, porque todavía no hay reacción por parte del Partido Socialista y dentro del Ejecutivo. Pero bueno, en principio ya las comunidades autónomas, alguna de ellas gobernada por el Partido Popular e incluso alguna de ellas gobernada por el Partido Socialista, me refiero a Castilla-La Mancha, se han expresado en contra de este preacuerdo e incluso el presidente de Aragón, Azcón, habla ya de acciones judiciales, ¿no? De llevar a los tribunales este acuerdo. Rompe totalmente el principio de solidaridad y pone en riesgo la financiación del resto de comunidades. Claro. Esto es así, le guste al Partido Socialista o no, es una decisión absolutamente decisiva para el sistema de financiación autonómica, porque no... La economía de Cataluña no es la economía del País Vasco o de Navarra, tiene una envergadura mucho mayor, su aportación a las arcas públicas es mayor y es decisiva, si lo queremos ver así, para esa solidaridad interterritorial y para el sistema. Si cambias esto, probablemente tengas que cambiar todo el sistema. Pues esto vale para el señor Sánchez la Moncloa. Este es el precio que le ha puesto a seguir en el poder para poder seguir no sé si en su casa o en su casa temporal, o para poder estar cubierto, digamos, con todas las cuestiones y todos los problemas que le están acechando al nivel personal, más allá de la cuestión política. Hoy tenemos una cita efectivamente. Importante. Luego, por cierto, que sepas que vamos a hablar con la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, con Mar Vaquero, a partir de las 9:20 vamos a hablar sobre esta cuestión. Muchas gracias, Luis. Estaremos a partir de las 9 pendientes. te escuchamos a ti con la apertura de la bolsa. Francisco Rosell, ya les he dicho anteriormente, y Alejandro Vara van a ser los contertulios que hoy nos van a acompañar a partir de las 8:30 aproximadamente. Hablaremos, como les he dicho, con la vicepresidenta del Gobierno de Aragón sobre ese preacuerdo que mantiene a Sánchez, o con el que Sánchez pretende mantenerse en el poder, como, digamos, defensa preventiva ante lo que pueda suceder hoy en esa declaración ante el juez Peinado, también en Moncloa. Así que lo abordaremos a partir de las 8:30. En unos instantes regresamos con todos ustedes. Es Radio.